Estimados amigos, estimados suscriptores, sean bienvenidos a Mapa Geopolítico y en nuestra actualización del 31 de enero, día 707, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Mire, la Federación lanzó ayer otro importante ataque con drones kamikaze. Eran dos en varias zonas del territorio ucraniano. Vamos a revisarlas rápidamente, estas zonas de ataque de estos drones que siguen haciendo mella en el ejército ucraniano. Se atacó en el área de Volchansk. Volchansk es una ciudad que está limítrofe entre Kharkov y la ciudad rusa de Belgorod. Bueno, allí los drones iranios trabajaron en objetivos en esta zona fronteriza. En particular fueron atacados los puntos de alojamiento de personal de defensa territorial en la ciudad de Volchansk. Según algunos informes, también fueron atacadas instalaciones que contenían equipo militar de las Fuerzas Armadas ucranianas. En la ciudad de Kharkov, un poco al norte, tenemos que se registraron al menos 6 a 7 impactos en el territorio de la ciudad de Kharkov por parte de estos drones rusos la noche del 31 de enero. En la red se publicaron varios videos y fotografías. Ya acá comienzan estos videos y fotografías que logramos obtener en la red. Allí podemos ver el momento del impacto y el sonido que produce, el estruendo que produce el momento del impacto de estos drones kamikaze Gerando. Las SBU ucranianas sin duda tendrán aún más trabajo para identificar más videos en la red que cuelgan los habitantes allí en Kharkov. Recordemos que la censura respecto a estos ataques en Ucrania es pagada con cárcel. Bueno, seguimos. También hubo ataques con drones en la zona de la ciudad de Kryvyi Rih. Allí pues se alcanzaron objetivos en la región de Dnipropetrovsk. Hay información sobre explosiones en instalaciones industriales y centros de alojamiento de militares ucranianos en Kryvyi Rih. También hubo ataques en la ciudad de Snigurovka. Esto es en la región de Mykolaiv o Nikolaev. Allí pues hubo ataque con estos drones kamikaze Gerando. Probablemente estos objetivos sean sitios de despliegue temporales de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, vámonos al área de Crimea, porque hubo recientemente, estamos hablando de hace 2 horas, pero temprano en la mañana llegaban reportes del sobrevuelo de drones de reconocimiento estadounidenses en la zona de cercanos acá a Crimea. En toda esta área estaban sobrevolando los drones de reconocimiento de la OTAN y drones de reconocimiento y aviones de la OTAN en esta zona, y que particular inmediatamente o horas después se produce un ataque masivo con misiles. Fíjense lo que nos dice este reporte. Esto fue a las 17:35 de la tarde en Crimea. Se reportaron una serie de explosiones en Crimea. La defensa aérea rusa está activa en Feodosia, Sakia, Eupatoria, Krasnivka, Simferopol, Margino, que está cerca de Simferopol, Andriivka, al norte de Sebastopol y cerca del aeródromo de Belbek. También hubo explosiones en el área de Sebastopol. Hora después nos dice el Ministerio de Defensa ruso lo siguiente: Kiev intentó atacar objetivos en territorio ruso con 20 misiles guiados por aviones, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Los sistemas de defensa aéreo en servicio destruyeron 17 misiles ucranianos sobre el Mar Negro, atención, y 3 más sobre la península de Crimea. Aparentemente hay algunos escombros que hicieron algunos daños allí. Se están recopilando información, posiblemente para mañana tengamos más información sobre este ataque masivo con 20 misiles guiados en el territorio de la península de Crimea. Repito, según el Ministerio de Defensa ruso, todos los misiles, 17 de ellos, fueron derribados en las costas del Mar Negro y 3 fueron derribados dentro de la península de Crimea. Bueno, la información que tenemos sobre este reciente ataque, y posterior a este ataque los rusos responden con un ataque probablemente con sistema táctico Iskander en el aeropuerto de Nikolaev, porque se está suponiendo que estos aviones que lanzaron estos misiles hacia Crimea hayan podido partir de este aeropuerto en Nikolaev. Voy a abrir el mapa para que podamos ver este aeropuerto. Acá tenemos la ciudad de Nikolaev y acá tenemos este aeropuerto que vemos acá. Desde acá probablemente hayan despegado esos aviones. Dice el reporte que se ocurrió una potentísima explosión en Nikolaev. Los informes preliminares indican que el ataque fue en el aeródromo donde
podría despegar la aviación de las Fuerzas Armadas ucranianas para atacar las instalaciones rusas. Es la información que estamos manejando, repito, es preliminar, pero estamos tratando de ubicar posiblemente para mañana más información al respecto. Vámonos a la zona de Kherson. Tenemos información en el área de Krim, que todo estaba bastante callado en esta zona. Mire, nos dicen estos reportes que la guerra con drones continúa en la dirección de Kherson. Las Fuerzas Armadas ucranianas han concentrado unidades de operadores de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Krim, que para nadie esto es un secreto. Realizan ataques constantes y suministran a cada barco equipos de guerra electrónica, lo que dificulta el uso de los FPV rusos, pero sin duda los rusos siguen disparando, enviando sus drones y su artillería, todo lo que se mueva en la zona de Krinky, allí en el Dnieper y en los afluentes del mismo. Bueno, sigue diciendo este reporte que ayer en la costa ucraniana helicópteros Ka-52 rusos atacaron con un misil guiado ligero multipropósito, el Emur o Isdelille 305, la ubicación de los operadores de estos drones no tripulados de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según este reporte, que es de fuentes rusas, la tripulación de los operadores de estos drones de reconocimiento y de ataque ucranianos fueron destruidos en la zona izquierda, en la zona derecha de Kherson. Tenemos otro video bastante impactante. Los drones Lancet siguen siendo utilizados de forma masiva en todo el frente. Hay videos, pero en cantidad, que nos llegan a nuestra mesa de redacción y colocamos los más impactantes. Bueno, vámonos acá en Kherson, vámonos al área de Matrosovka. Acá tenemos Matrosovka. Quiero abrir el mapa por completo antes de que comience el video. Fíjense, estas villas que tenemos acá estaban siendo utilizadas como el centro de despliegue temporales de las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, allí llegaron 3 drones kamikaze Lancet allí en la zona de Matrosovka. Acá comienza el video donde podrán ver el impacto de estos 3 drones hasta en 3 casas allí en ese pequeño poblado de Matrosovka, esto en el margen derecho de Kherson. Es un impactante video y allí vemos cómo seguramente después de un reconocimiento aéreo por drones del ejército ruso, pues dieron estas coordenadas a los grupos de ataque del ejército ruso para enviar estos drones kamikaze Lancet a sus objetivos. Impactante este video en la zona de Kherson. Vámonos al área de Zaporizhia. Tenemos avances en varias zonas el día de hoy. Atención. Tenemos en el área de Zaporizhia un pequeño avance en el área de Rabotino, al noroeste de Rabotino. Los que siguen nuestros informes, hace 3 días atrás hablábamos de un avance en esta zona, del ejército ruso en esta área. Acá la voy a pintar para todos ustedes. Lo decíamos hace unos 3 días atrás y también dijimos ese mismo día que las fuerzas estaban atacando un poco más al norte. Quienes siguen nuestros videos y informes sabrán de esta situación. Bueno, hoy ya se confirma que las pudieron avanzar desde ese día hacia acá en esta zona al noroeste de Rabotino. En los últimos días las tropas ucranianas recuperaron algunas posiciones al noroeste de Rabotino con un avance de 0.5 kilómetros cuadrados y una profundidad medida en este cinturón forestal acá en esta zona de 690 metros de profundidad ante la defensiva rusa que se retiró a posiciones más ventajosas. Es la información que tenemos para el área noroeste de Rabotino. Allí siguen los enfrentamientos y los bombardeos de la artillería rusa en la zona de Verbove y Rabotino. Las bombas aéreas siguen cayendo en la retaguardia de las tropas ucranianas acá en este frente de Rabotino y Verbove. Hubo más artillería por parte de la Federación en el área de Malatokmacha, en las áreas de Orekov y en Chervaki. Atención, tenemos una importante información. Hubo un intercambio de prisioneros luego de que se produjo el derribo del avión IL-76 con 65 pasajeros ucranianos que iban a ser, o prisioneros ucranianos que iban a ser intercambiados. Bueno, hoy a través de mediaciones de los estados árabes, pues se hace un intercambio con una fórmula de
195 por 195. Esto lo confirmó el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy, que anunció el regreso de 195 militares de las Fuerzas Armadas de Rusia del cautiverio ucraniano. Todos ellos serán entregados a la capital rusa para su posterior examen médico y rehabilitación. Bueno, también dice esto, fíjense, también fueron entregados 195 prisioneros de guerra al lado ucraniano. Sin embargo, el presidente de la Federación el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la liberación de 207 personas. Esto lo dijo Zelensky. Probablemente, además de los 195 miembros de formaciones ucranianas, hayan sido también 12 civiles que fueron liberados por parte de las tropas rusas. Bueno, seguimos avanzando. Repito, tenemos un avance de las tropas ucranianas al noroeste de Rabotino. Avanzan allí 0.5, medio kilómetro cuadrado en esta zona. Vámonos a la cornisa de Breminsky, seguimos recibiendo información. Vemos que hubo ataques con artillería en el área de Urosaine y Staromayorsk, pero al norte de Priyuzhne. Recordemos que Priyuzhne está en la división administrativa entre Donetsk y Zaporizhia. Bueno, en Priyuzhne al norte, allí siguen los combates. Estamos recibiendo información que las tropas rusas probablemente continúan derrotando a las formaciones ucranianas al norte de Priyuzhne, llegando ya a la zona de estos lagos que vemos acá en esta zona. Estamos esperando confirmación de estas informaciones para buscar o revisar las coordenadas de avance del ejército ruso, a ver si podemos encontrarlas de ser ciertas estas informaciones. Bueno, seguimos, veamos qué otra cosa tenemos. Vámonos al área de, ya lo dijimos, en el área de Staromayorsk y Urosaine, hay bombardeos del ejército ruso. En Ugledar también funciona la artillería rusa. La unidad de las tropas Vostok informó sobre el trabajo exitoso de las tripulaciones de los sistemas de lanzallamas pesados TOS-1A. Como resultado del trabajo de estos termobáricos, los puntos fuertes y las posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en el área de Ugledar. Acá pues tenemos combate. Esto es un reporte que nos llegaba del día de ayer a las 12:45. Se informaba que en la zona de la aldea de Ugledar, en la República Popular de Donetsk, los combatientes de la Brigada de Fusileros Motorizados número 39 repelió otro ataque de un grupo DRG ucraniano en la noche de ayer. Veamos qué tenemos en el área de Novomihailovka. Se reporta otro avance del ejército ruso recuperando posiciones perdidas hace días atrás en esta zona al sur oeste de Novomihailovka, o lo que es lo mismo desde el oeste de Solovki hacia la dirección de la carretera de Konstantinovka-Ugledar. Acá tenemos la carretera que une estos dos poblados. Veamos qué nos dicen estos reportes. Acá lo tenemos, las tropas rusas recuperan algunas posiciones perdidas. El 24 de enero avanzaban las tropas ucranianas en esta área, fíjense. Voy a marcarles acá. En esta zona avanzaban las tropas ucranianas el 24 de enero, ¿ok? Ya las tropas rusas comienzan a recuperar posiciones perdidas en esta zona. Allí siguen los combates. Bueno, tenemos que el ejército ruso avanzó allí 2.9 kilómetros cuadrados con una profundidad de 2.20 kilómetros. Esa profundidad fue medida acá en este cinturón forestal. Bueno, seguimos otro avance el día de hoy, esta vez de manos de las fuerzas rusas al suroeste de Novomihailovka. Seguimos avanzando, vemos artillería que trabaja en la misma Novomihailovka y en las áreas de Georgivka. Y vámonos a Avdiivka, porque tenemos también información en esta zona. Las tropas rusas logran un pequeño avance desde la cantera al sur de Avdiivka y al norte de la planta o de la zona industrial que está al sur de Avdiivka. Allí logran un pequeño avance las tropas rusas de 0.1 kilómetros cuadrados, menos de 200 metros, y pues el ejército ruso realiza un avance en la calle Kolosova. La calle Kolosova es esta que quiero mencionarles acá, fíjense. Esta es la calle Kolosova, vamos a pintarla acá en rojo. Esta es la calle Kolosova que conecta toda la parte este de Avdiivka con el centro de la misma ciudad. Por allí están avanzando las tropas rusas desde esta cantera que vemos acá al sur de Avdiivka. Donde hay otro avance del ejército ruso es en el área de las calles Deportiva, Soborna y la calle Chernivtskaya. Acá tenemos un video que esto lo confirma. Acá comienza, fíjense, el avance en esta zona. Las tropas rusas están siendo bombardeadas por posiciones de tanques ucranianos en esta área
donde vemos la camarita en azul. Este video es de fuentes ucranianas y allí están atacando las posiciones del ejército ruso. Probablemente allí el ejército ruso haya tenido algunas pérdidas producto de este ataque con sistemas de artillería ucranianos, probablemente tanques. Bueno, nos dicen los reportes lo siguiente: las tropas rusas siguen repeliendo los ataques del ejército ucraniano y logran pequeños avances a través de la calle Soborna, Sportiva y Chernicheskaya, unos 80 metros de avance en esta zona. Nos siguen diciendo estos reportes que el ejército ruso avanza por las calles Chernichesky o Chernicheskaya, Sportiva o Deportiva y Soborna o Catedral en español, hacia el oeste, abriéndose paso a puñetazos con armas pequeñas en esta zona. Bueno, los rusos están atacando a puñetazos con armas limpias, como lo dice el reporte, y los ucranianos están disparando con armas de alto poder o tanques en esta zona, en las calles Deportiva, Soborna y Chernicheskaya. Bueno, tenemos dos avances del ejército ruso en esta zona. Acá avanzan los rusos unos casi 200 metros y acá en esta zona donde está muy peleada en las calles Soborna y Deportiva avanzan al menos unos 80 metros. Las peleas es por cada casa en estas tres calles al sur de Avdiivka. Seguimos, vemos que sigue la artillería y el bombardeo con bombas FAK en esta zona y artillería de largo alcance en esta área. La aviación rusa estuvo muy activa en el frente disparando con misiles guiados y no guiados desde la zona de Krasnohorivka, lejos del alcance de los sistemas aéreos ucranianos. Atacaban las zonas de Stepove, Lastoskino, Orlivka y Berdichi. Estaba atacando la aviación rusa en las últimas horas. Bueno, tenemos declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Habló de lo siguiente: en Avdiivka los hombres allí realmente están peleando, y así lo vimos en el video anterior. Putin dijo también que la proporción de prisioneros de guerra entre la Federación Rusa y Ucrania es aproximadamente a favor de Rusia 1 contra 10. Habló también del IL-76 en la región de Belgorod. Dijo que fue derribado por un sistema Patriot. Lo dijo hoy Putin, es un sistema Patriot estadounidense desde el territorio controlado por Ucrania, desde la región de la parte norte de Kharkov, en el asentamiento de Liksi. Desde allí dispararon este sistema antiaéreo Patriot, según dice el presidente Vladimir Putin. Dice que Rusia insiste en una investigación internacional sobre el accidente aéreo. Además, agregó el presidente Putin que un grupo de combatientes de la Brigada Aerotransportada Especial de Veteranos atravesó las defensas enemigas antes que las tropas regulares y llegó a las afueras de Avdiivka, capturando y manteniendo varias casas. El presidente ruso se está refiriendo a lo que hablábamos en este avance que tenemos acá. El presidente ruso está constantemente informado en todo momento, y fíjense que nos habla de este avance de las tropas de veteranos, una brigada aerotransportada especial que está allí combatiendo en estas zonas, en estas tres calles al sur de Avdiivka. Seguimos, veamos qué otra cosa. Vamos a centrarnos hoy en los reportes. Necesitamos agilizar el video el día de hoy. Veamos qué tenemos. Tenemos artillería en todo el frente de Bakhmut. Tenemos un video. Un dron Lancet derrota un sistema antiaéreo OSA en la zona de, vamos a abrir el mapa, cercanas allí al frente de Bakhmut. Allí vemos cómo el dron Lancet ataca a este sistema OSA del ejército ucraniano. El ataque fue dado en las áreas de Biryulivka, al oeste de Bakhmut. Seguimos avanzando, veamos que tenemos en el frente de Krasny Liman. Tenemos bombardeos en el área de Kokanyansk y Grigorivka. Tenemos combates al sur del área de Kuzmino y al este de Yampolovka, al igual que en el área de Terni. No se reportan avances en las últimas horas en este frente. En el frente de Kupiansk se ratifica ya el avance que responsablemente, como siempre lo hacemos en este canal, ayer no estaba comprobado que las tropas rusas habían avanzado hacia el sur, hacia las afueras de Berestove. Hoy pues ya podemos decir claramente que fue cierto la información. Las tropas rusas logran llegar hasta las afueras de Berestove, pero esto no queda ahí. Allí vamos a revisar. Ayer hablábamos de 6.6 kilómetros cuadrados en esta zona. De todas maneras, vamos a revisar nuestro mapa, ¿ok? Nuestro mapa de edición. Acá tenemos el avance, 6.4 kilómetros cuadrados en esta zona, y podemos medir la distancia desde Krokmalny,
¿ok? Desde Krokmalne hasta la zona de las afueras de Berestove, 2.8 kilómetros lineales se movieron las tropas rusas en estas posiciones al sur de Krokmalne hasta Berestove. Pero esto, como les decía, no queda allí. Fíjense los reportes que nos vienen llegando. Las tropas rusas continúan ofensivas o operaciones ofensivas en la región de Kharkov. Tras liberar hace unos días las localidades de Krokmalne y Tabaika, unidades de las Fuerzas Armadas rusas se dirigen hacia la aldea de Pichane. Pichane está acá, un poco más al sur, pero que se vean. Vamos a colocarlos acá en el mapa para que puedan ver. Acá tenemos Pichane y acá tenemos Tabaika ya en manos del ejército ruso. Pero sigue diciendo el informe que estas unidades de las Fuerzas Armadas rusas se dirigen a esta aldea de Pichane y que se encuentra entre la carretera de Kupiansk y el río Oskol, el margen izquierdo del río Oskol. Ahora se sabe que las tropas rusas infligieron daño con fuego al enemigo en las tierras bajas llamadas el barranco de Piqué. El barranco o barranco Pike es este que quiero mostrarles acá en negro. Es esta zona. Toda esta zona es un barranco que llega hacia las áreas de la zona del río Oskol, un barranco bastante largo allí. Allí están atacando las fuerzas rusas y están empujando hacia el noroeste de Pichane a las tropas ucranianas. La llamada zona gris ya recorre las afueras de este pueblo, lo que indica que las fuerzas armadas ucranianas continúan retirándose hacia la margen izquierda del río Oskol. Mire, si no más recuerdo, allí defiende la unidad o la Brigada 103 de Defensa Territorial Ucraniana. Recordemos que hace ya 4 días atrás o 3 días atrás hablamos de que el comandante, el comandante de esta brigada número 103 fue despedido porque no logró mantener la defensa en esta zona. Realmente esa unidad ha tenido realmente muchos problemas y ha estado envuelta en muchas dificultades, tanto de corrupción, pérdidas de armas. Eso es lo que indican algunas fuentes de Telegram ucranianas. Bueno, seguimos. Tenemos entonces un avance de 6.4 kilómetros cuadrados en el área desde Krokmalne hasta Berestove y ya las fuerzas rusas, según los informes, están ya en las afueras de Pichane. Atención, siguen avanzando por las alturas Pike, así son llamadas en esta zona. Tenemos que se reportan combates sobre la zona oeste de Tabaika, en las alturas. Acá tenemos las alturas ya detrás de las formaciones rusas. Nos dice este reporte que las acciones activas, ataques aéreos y fuego de artillería repelieron 6 ataques de los grupos de asalto de las brigadas 30, 32 y 44 de las fuerzas aerotransportadas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona de Sinkovka, aquí en Tabaika, y en la zona de Terny, más abajo en la región de Donetsk. Siguen también las operaciones ofensivas en el área de Kislivka y Kotilarovka. No se han reportado avances en esta zona. Veamos qué nos dice el reporte del Ministerio de Defensa ruso en su resumen de hoy. Nos habla de 895 pérdidas ucranianas entre abatidos o heridos, 13 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 4 sistemas de artillería, 61 vehículos especiales, 81 vehículos aéreos no tripulados o drones, además de un sistema de misiles antiaéreos Iris-T. No tenemos video de esto, pero seguramente pronto llegarán. También fue destruido un radar de detección de objetivos aéreos Pelican y además fueron destruidos un depósito de combustible y un depósito de misiles y armas de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas. Se derribaron 9 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS. Pero además tenemos ataques de drones ucranianos en la región de Belgorod. Allí fue derribado uno de estos drones por los sistemas de defensa en servicio allí de las Fuerzas Armadas rusas allí en Belgorod. Pero no conforme con esto, los ucranianos siguen atacando, en varias regiones de la federación. En el área de Peskov, allí un dron fue derribado en esta zona. Anoche el ejército ruso detuvo otro ataque por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los militares controlados por Kiev utilizaron para ello un vehículo aéreo no tripulado de tipo avión. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Más al norte, en San Petersburgo, allí otro dron kamikaze
llegó a la planta Nevsky Mazuk, allí una planta bastante grande en San Petersburgo. Se informó de explosiones allí en esa zona. Según algunos informes, el dron ucraniano atacó la planta y pues fue alcanzado por la defensa aérea, pero sus restos lograron dañar varios tanques. Allí grandes humaredas salían allí en las áreas de esta planta Nevsky Mazuk en San Petersburgo. Bueno, es la información más importante del día. Recordemos, tenemos un ataque masivo con hasta 20 misiles en el área de Crimea. La Federación también respondió atacando el aeropuerto en Nikolaev. Y pues tenemos avances del ejército ucraniano en las áreas noroeste de Rabotin, un pequeño avance de 0.5 kilómetros cuadrados, y en el área de Novomihailovka, en el sur de Donetsk, tenemos un importante avance de las tropas rusas de casi 3 kilómetros, recuperando algunas posiciones perdidas el 24 de enero, y tenemos avances del ejército ruso en el área de Avdiivka al sur. Tenemos un avance en la zona sur de 190 metros y otro en la zona de las calles Soborna y Deportiva de al menos 80 metros. Allí la pelea es casa por casa. Y bueno, hoy se ratifica el avance del ejército ruso, vamos a revisarlo, en el área de Kharkov, hacia la dirección de Berestove desde la recién capturada Krokmalde. Bueno, espero que el informe un poco corto el día de hoy. Tenemos diligencias que hacer el día de hoy. Gracias a todos por su atención. Que pasen un excelente día. Recuerda, si no estás suscrito al canal, es importante que lo hagas. Comparte esta información, nos ayuda mucho para que más personas tengan acceso a este tipo de información acá en la comunidad de YouTube. Nos vemos mañana. Gracias a todos.